Bueno, el día de hoy voy a realizar un comentario crítico sobre un aspecto muy importante dentro de la lengua, que son el sentido figurado y el sentido literal. Para este tema he planteado una tesis o idea central que es: los sentidos figurado y literal son influyentes en la literatura, puesto que logran dar a entender una idea aunque sea de maneras diferentes. Ok, he planteado una serie de argumentos. Los primeros son los argumentos de autoridad y en los cuales se realiza una referencia determinada. Mi primer argumento es una cita muy específica a una frase dicha por el autor Orlando Cáceres Ramírez, que dijo: la comunicación literal y figurada hacen referencias a dos formas distintas y contrapuestas de expresión. ¿Por qué he puesto esta frase y la cité en mi comentario crítico? Esto lo he hecho debido a que se ve estrictamente relacionado acorde a mi tema y acorde a la afirmación que estoy realizando en mi tesis, puesto que aquí estoy demostrando que ambos, a pesar de las diferencias, a pesar del distanciamiento significativo, al fin y al cabo pueden llevarte a un mismo punto, aunque de diferentes formas, es decir, llegar a un mismo lugar pero por diferentes caminos. Al fin y al cabo, dentro de un libro puedes entender que pasó algo, sin embargo puedes darte cuenta ya sea desde una expresión personal del autor, de una forma figurada, de una forma literal, por lo cual se puede decir que en general se relacionan entre los dos sentidos o se apoyan entre ellos para influenciar al lector a entender o a fortalecer un entendimiento determinado. El segundo argumento es otra frase que encontré en el sitio web definición.de, que fue escrita en el 2009 este apartado, y dice así: cuando leemos documentos científicos o jurídicos nos encontramos con un lenguaje conciso y directo, o sea, literal, que intenta ser lo más preciso posible para evitar confusiones. En la literatura, sin embargo, es más común el lenguaje figurado, sobre todo en la poesía. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que ambos aspectos literarios o ambos sentidos literarios se ven muy evidenciados dentro de la literatura, no es que no esté uno de ellos muy influenciado, sino que uno tiene más peso, por decirlo así, dentro de la literatura. ¿Por qué afirmo esto? Porque tal y como dice la frase, el sentido figurado puede ser un tipo de lenguaje más coherente a la forma en el momento de expresar algo entre un texto. Al fin y al cabo, si un texto es de fantasía o está un poco alejado de la realidad, es más fácil a realizar una frase o una expresión específica con el sentido figurado, puesto que el sentido literal quiere demostrar algo tal y como es, demostrar algo como es en realidad. Entonces, a pesar de que puede ser también muy útil en variados casos el sentido literal, es más coherente o común el uso del sentido figurado para la expresión literaria. Es por esto que puedo decir que ambos se ven influenciados, pero uno puede tener más importancia sobre la literatura que otro. Bueno, a continuación vienen mis argumentos de otra índole. Realicé uno y dice que, teniendo en cuenta la influencia del sentido figurado y literal dentro de mi vida, puedo utilizar mi experiencia personal para explicar a lo que quiero llegar, diciendo que el sentido figurado y literal son muy importantes en la literatura. Esto lo digo porque dentro de mi vida, además de mi vida cotidiana, he logrado apreciar que comúnmente estoy tanto escuchando como produciendo oraciones, frases, textos, palabras que están en sentido figurado y en sentido literal. ¿Por qué digo esto? Debido a que al fin y al cabo, a pesar de que cada persona tiene una diferente forma de expresión personal, todos usamos el mismo lenguaje dependiendo del lugar donde te encuentres. Es por esto que digo que, en cuanto a mi contexto social, en varias ocasiones se han visto utilizados o reflejados tanto el sentido literal y figurado como para fortalecer mi entendimiento en un texto literario, tanto como al entender a otra persona, como en mí mismo para expresarme o hacerme expresar dentro de un relato determinado. Además, se ha visto muy influenciado en mi vida, ya hablando más en cuanto a la literatura,
puesto que esto me ha permitido o me ha dado la capacidad de identificar la expresión de cada autor. ¿Qué digo con esto? Digo que gracias al sentido figurado y literal puedes darte una idea o llegar a una idea concisa en lo posible de cuál es la forma de escritura o cuál es la forma de expresión que tiene un lector. Es decir, que puedes darte más cuenta si un lector usa más lenguaje literario que está hablando sobre una historia real, o y que si usa más figurado que es algo más fuera de la realidad. Es decir, que es muy útil y ha sido útil en mi caso, tanto el sentido figurado como el literal, para entender o comprender los diferentes textos literarios que se han visto presentados dentro de mi vida, lo cual me parece que es un argumento muy pertinente, ya que al fin y al cabo es algo que ha influido en mi conocimiento general. Eh, Finalmente, como último argumento tengo el argumento razonado. El argumento razonado trata sobre una afirmación, o bueno, no una afirmación, sino una información muy específica que quiero dar, y es que lo que quieren mostrar los argumentos acompañados del sentido figurado y sentido literal es que siempre van a ser influyentes dentro de la comprensión literaria, puesto que el simple hecho de que dos sentidos se complementen entre ellos es algo que abre la puerta del conocimiento para la comprensión. Es decir, más allá de que estos tengan relaciones entre ellos, en mi caso puedo decir que tienen un apoyo entre los dos, pues el uso de estos dentro de la literatura es lo que permite a las personas entender algo. O por ejemplo, cuando un lector da una información dentro de un texto y no lo hace de manera directa, es decir, que no hace una afirmación o algo que te da a entender la información de manera rápida, tanto el sentido literal como figurado es algo que te guiará para luego entender dicha información, lo cual puedo decir que es algo muy importante. Además, también puedo decir que los argumentos, tanto los sentidos figurado y literal, siempre van a tener un papel de transmisión, es decir, que constantemente van a estar en la función de dar a entender algo determinado. Es por eso que tanto yo y supongo que las demás personas deben considerar estos sentidos como un apoyo o como un recurso, en mi caso, desde hablando del ámbito literario, ya que facilitan muchas cosas, como he dicho anteriormente, tanto el entendimiento, la expresión y la comprensión de diferentes cosas, desde diferentes ámbitos, aunque ahora estemos centrados en la literatura. En conclusión, puedo decir que tanto el sentido figurado como el literal son importantes en la literatura y en todo el mundo, pues sin ellos la capacidad de entendimiento para cualquiera disminuye y sería más difícil fortalecer un pensamiento, opinión o punto de vista sin el uso del sentido figurado y literal.